Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo a mis invitados, abogado Alex Navas, Muchas gracias, Ramón, catedrático universitario y exfiscal también de Maxi. Así es. Mucho gusto por estar con Gracias. nosotros. Juan Carlos Aguilar, abogado. ¿Qué tal? ASJ, ¿cómo está? Mucho gusto, ¿bien usted? Tranquilo, ¿verdad? Oiga, este aire está bien denso, está bien contaminado, ¿verdad? Partículas que hay que tenerles mucho cuidado. Hoy decía el doctor Videa en el matutino de los problemas cardiorrespiratorios que se van a venir después de esto. Así es. Terrible, ¿verdad? Así es. Hay que tener Es cuidado. ahora o nunca, como dijo Berta, ¿no? Que tenemos que reaccionar al tema del cambio climático. El cambio climático, correcto. Y eso debe de ser ya. Bien, el tema que tenemos hoy, amigo televidente, es las últimas declaraciones que ha dado la abogada Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción. Se las dio al periodista Isaac Calix en Roatán, Islas de la Bahía. El sábado pasado lo dimos a conocer en TN5 Matutino y hoy lo presentamos aquí en Día Político para sacar algunas conclusiones con mis invitados. Escuchemos. Hay una idea clara de quedarse en el poder y continuar como sea, cueste lo que cueste, quedarse allí por mucho tiempo y bueno, pues gozar del poder y de su presupuesto. Una preocupación profunda por parte del Consejo Nacional Anticorrupción ante una propuesta altamente política. Y es que es lo que hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, en donde el Congreso Nacional legisla para debilitar o para soslayar precisamente la Constitución de la República. Bueno, estamos a las puertas de un proceso electoral que nos llaman poderosamente la atención. Entonces, ¿por qué en este momento se requiere una iniciativa desde el Congreso Nacional, desde la presidencia, en donde menoscaba las acciones, responsabilidades, atribuciones de una sala de lo constitucional? Así que la pregunta es, ¿qué se nos viene en este momento? Con una propuesta de esta naturaleza que solamente tiene dos vías, que estas dos vías ya han sido altamente discutidas desde los espacios políticos partidarios y que realmente no requerimos en este momento una consulta popular o una constituyente. Bien, comienzo con usted, abogado. Su reacción, por favor. No, bueno, creo que parte de lo planteado por la abogada Castellanos es la clase política que tenemos y la clase política que tiene cada uno de los países, ¿no? Creo que el hecho de buscar el continuar en el poder es parte de la competencia que tienen los partidos políticos. Evidentemente el que está en el poder va a querer permanecer en el poder y los que están en oposición pues van a hacer lo que tengan que hacer en el sentido de buscar subir al poder. Ahora bien, lo que hay que valorar y analizar son las formas, bajo qué forma se van el que está en el poder se quiere quedar, el que está en oposición pues quiere ascender al poder. Obviamente tienen que ser reglas claras, tienen que ser reglas transparentes y tienen que ser reglas en igualdad de condiciones. Y ahí es donde lo podemos hacer una vinculación con el tema de reformas electorales. ¿Y por qué la importancia y la necesidad de tener reformas electorales en ese sentido? Irnos específicamente al tema del financiamiento político. Ahí está el génesis de los males dentro de la administración pública en Honduras. Entonces, evidentemente, el crear condiciones para que existan procesos competitivos es lo aspiracional como ciudadanos hondureños y lo que denuncia la abogada Castellanos en algún momento. Evidentemente lo que tenemos que buscar mermar, ¿no?, o mitigar en la medida de lo posible es que no existe esa concentración de poder, es que no existe ese irrespeto a la ley, es que no existe ese irrespeto a la Constitución y sobre todo, y este ya es un llamado, ¿no?, a las autoridades electorales, ¿quién va a integrar el Consejo Nacional Electoral?, los magistrados del Tribunal de Justicia y la Unidad de Política Limpia, a que velen con objetividad para buscar el funcionamiento ideal del sistema electoral. El problema es que estamos viendo, siempre ha existido la politización, pero estamos viendo hasta cierto punto por las figuras que van a estar inclusive dentro del Consejo Nacional Electoral, que va a ser un posicionamiento bastante férreo en función de la representación de los partidos políticos. Y ese es uno de los principales males que tenemos. Ok, dos elementos. Dice el abogado Juan Carlos Aguilar, evitar la concentración de poder. Y la abogada Castellanos dice que con esto que se busca, con tanta reforma a la Constitución, lo que se quiere desde el Congreso es que los actuales permanezcan en el poder a como dé lugar. Abogado. Mire, Ramón, yo coincido con el abogado Aguilar donde dice de que debemos de saber de que hay el partido político que está en el poder tiene que ejercer el poder y tiene que buscar la forma de mantenerse en el poder. Pero Honduras desde 1982 que volvió a la democracia ha venido sufriendo una multicrisis, o sea, una multicrisis que no está cerrada.
Los tribunales constitucionales en Europa comenzaron después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda, apalancándose un poco en el tema de bajar la crisis que vivía Europa en esos momentos. En este momento Honduras está viviendo una crisis de Estado de Derecho, una crisis democrática, y que por lo tanto hay que hablar del tema, del debate sobre un tribunal constitucional. Esto viene originalmente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de 2011, que propuso un tribunal constitucional que pudiera resolver los problemas que en Honduras vienen dándose desde la época del inicio de la democracia. Por lo tanto, creo yo que posiblemente esto vaya a una reforma constitucional, a un debate plebiscito, un referéndum, que puede ser una consulta, puede ser diferente la forma de elección de estos magistrados, pero hay que hablar sobre los temas. Honduras lo que necesita es un debate. Y yo le tengo mucho respeto a la abogada Gabriela Castellanos, pero también, ¿qué le vamos a pedir a los políticos? Que hablen de política, de partidos políticos. Esto salió del Congreso Nacional. ¿Por qué esta propuesta no salió desde la sociedad civil para consolidar un tribunal constitucional? Ahí deberíamos de construir ciudadanía, construir una cultura democrática que podría aportar, pero a los políticos no le podemos pedir de que hablen de otra cosa, de que mantenerse en el poder. Ahora, en un año político, en un año electoral, dice la abogada Castellanos, quieren montar una paralela. Mire, creo que hay que ser realistas en función de los tiempos, en función del contexto político y en función del ambiente que se vive en el Congreso. Eso no va a pasar. Al menos en este gobierno no va a pasar. El hecho de, y esa es la otra cuestión, no es de satanizar el hecho de hablar de un tribunal constitucional, porque hay países que tienen tribunales constitucionales que son sólidos, así como tienen un tribunal electoral que también son muy sólidos y con credibilidad. Entonces lo que hay que atacar ahí realmente es bajo qué forma se instalaría un tribunal constitucional, si sería un tribunal que sería totalmente autónomo, que sería independiente, que debería de tener una independencia funcional y financiera también para la toma de decisiones. El problema aquí es que todo está tan polarizado y todo está tan politizado también de que siempre está la sospecha de que la persona que tenga o quien ostente la titularidad del Congreso Nacional y de la Junta Directiva del Congreso puedan llegar a generar algún tipo de manipulación política para posicionar piezas claves dentro de ese tribunal, y que lo vemos con la Corte Suprema de Justicia. Hay una repartición de los 3 partidos políticos, de las 3 fuerzas políticas en el Congreso Nacional en ese sentido, pero el hecho de que exista ambiente dentro del Congreso Nacional no va a pasar. Imagínense la Ley de Justicia Tributaria, son 65 votos y no se han podido poner de acuerdo. ¿Qué va a pasar con esto que necesita 86 votos? Es como hablar de una mayoría calificada. Es lo mismo que hablar inclusive de la constituyente. O sea, no hay ambiente, no se va a dar. Incluso la figura del juicio político que se habló de tanto de someter al diputado Redondo de esa parte, no se va a dar porque las fuerzas no se van a prestar para votar así. Pero en la coyuntura actual, política y social del país, hablar del tema, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo percibe usted? Mire, desde 2002, Ramón y abogado Aguilar, no se hace algo en este país que haga trascendencia. La aprobación del Código Procesal Penal, no hay algo, además de que trajeron la Maxi, no hay algo que podríamos decir esto va en beneficio de las mayorías. Por lo tanto, creo yo que debemos de hablar. Posiblemente pase, posiblemente no pase, pero nosotros debemos de poner en la palestra pública a hablar sobre el tema de justicia constitucional, que es el derecho político. Mire, ¿cuántos amparos se han metido por el tema de derechos de los ambientalistas, derechos de las mujeres, derechos de los niños? ¿Y cuánto se tarda la Sala Constitucional con la mora judicial que tiene para resolverlos? Tenemos una falla estructural en la sala, nos ha rebasado el sistema y por lo tanto la comisión, donde hay muchos ahora que critican esta propuesta, pero que estaban en la Comisión de Verdad en ese momento, dijeron necesitamos un tribunal constitucional que mire esos temas políticos. La Corte ahora se inhibe. Dice, no, yo no quiero conocer de esos temas, porque entonces por eso necesitamos un tribunal que venga y desenrede el nudo democrático que representa las garantías constitucionales y el respeto por los derechos humanos. La Corte Suprema de Justicia o la justicia, Ramón y abogado Aguilar, son el último eslabón que protege la democracia y por lo tanto necesitamos un tribunal sólido que nos pueda representar a nosotros. Puede ser de que no sea el Congreso Nacional que los elija, puede ser sociedad civil como en otros países, las universidades, puede ser la misma Corte Suprema de Justicia, pero debemos de debatir sobre el tema para llegar a puntos importantes o
o consolidar la sala que tenemos en este momento, o ir por el camino del Tribunal Constitucional, que lo tienen muchos países de América Latina. Perfecto, voy a la primera pausa. Ya regreso en Día Político por TSI. Bueno, yo le preguntaba fuera de cámara a mis invitados y le consulto a usted. Es que son las interpretaciones que se están haciendo a la Constitución de la República desde el Congreso Nacional la que preocupa cuando salen este tipo de propuestas. Interpretar la Constitución para que me favorezca a mí como partido político o como persona, porque aquí todos los gobiernos han reformado y han derogado en la Constitución a su antojo, a la medida de que ellos quieren para seguir en el poder. Sí, bueno, evidentemente puede generar algún tipo de preocupación, pero estamos hablando creo que de un tema tan importante, tan trascendental y sobre todo acercándonos, ¿no?, a un contexto electoral, en el sentido de que si se hace una cuestión de estas por la fuerza y respetando el procedimiento y sobre todo vulnerando la Constitución de la República y la voluntad del pueblo representada a través de esos diputados que integran el poder legislativo, podría tener un alto costo político para Libre en función de presentarse a elecciones en ese momento. Le hago otra pregunta. ¿Están manipulando al Congreso Nacional desde afuera, cree usted? Mire, voy a hacer mías las palabras que decía la rectora Julieta Castellanos en la presentación del monitoreo legislativo de nosotros la semana anterior. ¿Para qué elegir 128, decía ella, si deciden 4? Y esos 4 no están en el Congreso, según lo que dice ella. Ahí hay que preguntarnos dónde están esos 4. Pero realmente allí es donde genera ese tipo de preocupación. En lo personal, no creo que se vaya a dar, al menos en este gobierno. Si Libertad y Refundación gana las elecciones, muy probablemente sí van a buscar otro tipo de cambios con mucha más profundidad. Por ejemplo, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, para mí, si Libre gana estas elecciones, va porque va en el siguiente periodo. Sí, y ahí es donde los tiempos no le ajustan. Exactamente, ahorita no le ajustan los tiempos, no hay el ambiente, y estos 4 años era para consolidar el poder, que ya lo vemos que está consolidado a través de las instituciones contraloras y las instituciones de poder, ¿no? O sea, al final de cuentas, la representatividad de Libre en estas instituciones es alta, ¿no? Esto es lo que preocupa, abogado, que los 3 poderes del Estado sean manipulados desde afuera. Pero yo le voy a decir una cosa, Ramón y abogado. O sea, podemos desconocer en este país que aquí hay caudillos que dirigen los partidos políticos, las corporaciones, las empresas que se ponen de acuerdo para las grandes decisiones del país. No podemos desconocer eso. O sea, nuestro sistema político, la Constitución del 82 está diseñado con un sistema de élites, de contrapesos de élites, que no favorece directamente al pueblo. Y eso hay que cambiarlo. Entonces, a mí me van a decir ahora, no hay que ir a hablar con el presidente Flores, o no hay que ir a hablar con el presidente Zelaya, o no hay que ir a hablar con Tito Afura para ver esta reforma. Claro que ir a hablar con ellos, y hay que ir a hablar con los grandes empresarios de este país, que realmente ponen y disponen sobre algunas situaciones en esto. Yo creo que conocer el sistema político para llegar al fondo y poder llegar a conclusiones, digamos, exactas para el bien del país. Mire, yo fui interno en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, allá por el 2015, y alguien me decía, sociedad civil, sí, hay que hablar con sociedad civil, pero hay que hablar primero con los que toman las decisiones en este país, en los países. Si usted no habla con los decisores del país, las cosas no van a cambiar. Por lo tanto, esto es política. Y la política se habla de contrapesos, de hablar con los liderazgos, de hablar con las diferentes bases. De lo contrario, ninguna reforma va a llegar a buen puerto. Sí, la cuestión es que cuando queremos medir esos pesos y contrapesos, abogado Nava, vemos que la balanza siempre se inclina a aquel que quiere perpetuarse en el poder. Como lo fue en el Partido Nacional. Como lo ha sido desde el 81, 82 hasta hoy en día. Entonces, por eso lo que se debe hacer es cambiar estructuralmente el sistema político hondureño. Y lo dicen los diferentes informes, no solo ACJ, sino los diferentes informes que han venido de desarrollo humano durante todo el tiempo, desde el 81 a la fecha. Necesitamos hacer cambios estructurales. Por ejemplo, ¿por qué necesitamos, en Estados Unidos hay 253 millones de habitantes y tienen 9 magistrados? Nosotros tenemos 10 millones y tenemos 15 magistrados y tenemos 3 cambios, ¿no? Eso hay que cambiarlo. Y más la reforma que están metiendo, no sé si es al 318 o 315 constitucional Barrios. Se introdujo ahí para que se nombraran la figura de los 3 magistrados suplentes. 6 suplentes integrados. Exactamente. Mire usted. Aguado, ¿lo que opina el abogado Navas? No, creo que es parte incluso de la priorización que debe tener el Congreso Nacional en función del abordaje de estos temas, porque al final de cuentas creo yo
que en lugar de estar hablando de un tribunal constitucional en este momento, en este programa, deberíamos estar hablando de otros temas, porque al final este país está en una multicrisis de salud, de educación, de seguridad, de empleo, de migración, y le estoy dando 5 grandes temas, que hay muchos más, y tal vez no estar hablando de un tribunal constitucional. Los políticos tienen que dedicarse a realizar política, y esa política pasa por el diálogo, por los acuerdos y por los consensos. Entonces, para poder poner en la Cámara ese tema, que lo hablen previamente y que hay un ambiente, no es de solamente lanzar al aire a ver qué piensa la ciudadanía, qué piensan los sectores, qué piensan los medios de comunicación, sino realmente en lugar de generar esas divisiones y esas grietas en una sociedad altamente polarizada y que lejos de disminuir, que inclusive muchos creíamos que con la victoria de Libertad y Refundación, por ejemplo, al haber un cambio total en los últimos 12 años, iba a mermar la polarización, pero la polarización, si no se ha mantenido, ha aumentado. Y ahí es donde, siguiendo la línea de la priorización del Congreso Nacional, nosotros el miércoles pasado presentábamos el monitoreo legislativo. Aprobaron 55 proyectos en estos primeros 4 meses del año. Préstamos, exoneraciones, condecoraciones, días festivos y estas amnistías. Y hay un par de leyes que nosotros las rescatamos que son positivas. Entonces, no es malo que el Congreso haga eso, pero su agenda legislativa no tendríamos que estar debatiendo de esa agenda legislativa. Esos temas deberían ser terciarios o estar en un cuarto lugar, sino que ellos estar legislando. Por ejemplo, ¿qué están haciendo con el tema MASI? ¿Qué están haciendo una ley de empleo? La misma ley de justicia tributaria, adecuarla para los sectores que directa o indirectamente se pueden ver afectados, reformas electorales, sí, espacio cívico, derechos humanos. O sea, hay tantos temas que este país necesita una priorización y que no se está dando desde el Congreso, un Congreso que en el 2023 gastó más de 1.000 millones de lempiras y lleva más de 300 en estos primeros 4 meses y que sigue haciendo uso de subvenciones, que es el mismo fondo departamental, solo que ahora se llama subvenciones, y que llevan 80 millones en subvenciones solo en estos primeros 4 meses. Yo creo, Ramón, que el debate en Honduras ha bajado mucho, ¿no? Y lo vemos en los medios de comunicación, o sea, el insulto, la diatriba, no importa lo que el otro proponga, sino que voy a desactivar lo que el otro propone. ¿Y usted qué propone? No, absolutamente nada. Lo que no quiero es que se apruebe lo que él propuso. Eso creo yo que le está haciendo un grave daño a la democracia. No llegamos a consensos porque tenemos una sociedad polarizada del 2009. ¿Y por qué se da esa polarización del 2009? Porque no hubo justicia, Ramón. No hubo justicia, no cerramos los ciclos. Nosotros debemos de cerrar los ciclos, hacer justicia y tratar de sanar todas esas heridas que tenemos para que no siga polarizada la situación. Lo hizo Sudáfrica después del apartheid en 94, cuando llegó Mandela, dijo: miren, aquí no vamos a perseguir a nadie, pero queremos justicia para todos y que digan la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Y eso, creo yo, que nos ha faltado como sociedad, hacer un acto de contrición. No querer, por ejemplo, el abogado habla de que no se pueden aprobar esas leyes. Claro, si la mayoría de diputados son de oposición. Son de oposición la mayoría de diputados. Libre creo que solo tiene 50 diputados. Por lo tanto, es difícil para ellos aprobar una ley. Claro, falta talento político, falta consenso, falta acuerdo y que se debe de llegar a todos los... a seguir los pasos para que esto pueda llegar a buen puerto. De lo contrario, Ramón y abogado Aguilar, va a ser bien complicado, la polarización se va a entronizar y al final no vamos a poder ni llegar al Tribunal Constitucional ni aprobar ninguna ley. Segunda pausa. Ya regreso en Día Político por TSI. Bueno, mis invitados me metieron a otro tema y quiero que lo concluyamos, por favor, de lo que queda de Día Político. La alta polarización que tenemos en estos momentos en el país. Cómo los sectores políticos, sindicales, profesionales, obreros, sociedad civil, pueden seguir una línea, una ruta que nos ayude pues a dialogar, a sentarnos a dialogar. Es que usted dijo la clave, el diálogo. Hay que sentarse, hay que limar asperezas. Y mire, no necesariamente todos los sectores tienen que pensar igual, sino que se tiene que construir una agenda mínima y en función de esa agenda mínima ir sacando adelante el país. Sí. El problema es que hoy por hoy, sea cosa buena, sea cosa regular o sea cosa mala, no se puede hablar. O estás conmigo o estás contra mí. No hay un punto medio. Y eso es lo que está resintiendo este país y que el Congreso creo que lo podemos ver, el primer poder del Estado, y eso se desprende creo que a muchas instituciones y demás, y sobre todo a la sociedad. Nosotros hacíamos un estudio de conflictividad social y al final eso es lo que está pasando. La conflictividad, la polarización y esa falta de diálogo, de acercamiento entre sectores es lo que está matando a este país hoy por hoy. Abogado. Ramón, abogado, nos falta construir liderazgos transformadores, confianza en la clase política y en la clase social,
que no nos quedemos solamente en la denuncia, en la diatriba, sino que también construyamos sociedad. De lo contrario, siempre vamos a ver que el otro lo hace mal o que me voy a oponer a lo que el otro propone, aunque sea bueno. Creo que lo importante de este tema del Tribunal Constitucional es abrir el debate, que en la sociedad, en los medios de comunicación, en la sociedad civil, en las comunidades se hable del por qué es importante que nosotros tengamos un Tribunal Constitucional que resguarde no solamente el tema político, sino las garantías y los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos. Es sumamente importante. La gente busca la justicia para resarcir sus propios derechos que han sido vilipendiados por el poder. Por lo tanto, en los amparos, los recursos de inconstitucionalidad que tienen años en esa sala constitucional pueden ser resueltos en esta, pero hay que hablar sobre esos temas de forma consciente, de forma integral y pensando en el bienestar de Honduras. Pero es que, mire, abogado, yo veo que la actual Corte había mucha expectativa, ¿verdad? Pero yo sigo viendo que existe una cobardía en aplicar la justicia en el país, en los poderes judiciales. Mire, hay varios recursos, hombre. En esa sala constitucional hay varios recursos que yo no entiendo por qué no se pronuncian. Les encanta vivir en amorosidad y en esa conflictividad de que, no es que a vos te tocaba porque así habíamos quedado allá en el 2023 o 2022 de que quién iba a ocupar la presidencia o la coordinación de la sala. Apliquen la justicia y punto. ¿Sí o no? Así es. Que saquen esos recursos que están en la sala constitucional. Allá hay varios recursos, inclusive recursos de inconstitucionalidad contra la actual Junta Directiva de este Congreso Nacional. Eso y algunos vinculados al tema de estado de excepción. Se me escapa el dato ahora mismo, pero vimos que aumentó la mora en función de resolver algunos recursos que se interpusieron en el marco de estado de excepción, lo que hablaba precisamente el abogado, violaciones de garantías constitucionales y demás, pero ese puede ser un tema para otro espacio. Sí, terrible. Solo decirle que está bien, hay una mora grande, yo mismo lo he dicho, pero tampoco el país inició en el 2022, el 27 de enero del 2022, sino que traemos situaciones estructurales históricas arrastradas que tienen que ser solventadas. Y eso solo se habla, como dice el abogado, con diálogo, con consenso y pensando en el bienestar común del país. Y mire, ese lastre político lo que nos tiene derrotados muchas veces en tomas de decisiones. Mire, Ramón, en el país. desde 1980, ese lastre político. En el 85, cuando se revolvieron los diputados que querían poner de nuevo a Roberto Sasso Córdoba, eso todavía lo seguimos arrastrando. Todavía esos vicios que tenemos en ese relajo de ese Congreso en 1985, yo tenía 9 años, todavía lo seguimos arrastrando. La propuesta del abogado Echenique. Así es. Y que creo que con Nicolás Cruz Torres creo que se agarraron papeles ahí. No, y chocaron. Exactamente. Entonces, sí, esas cosas todavía lo seguimos arrastrando cíclicamente. Y esas cosas es lo que hay que, arreglar en este país. Perfecto. 15 segundos, un mensaje final, por favor. No, a la clase política, ¿no? A que verdaderamente se prioricen los temas, se legisle desde el Congreso Nacional con calidad, tienen la oportunidad todavía de reivindicarse, les queda poco más de un año y medio y nada, borrón y cuenta nueva en función de esa parálisis que tuvimos hace un año y que lo vamos a seguir fiscalizando, lo vamos a seguir monitoreando y esperemos, ¿no?, que exista una verdadera agenda legislativa que responda a intereses de país. 15 segundos, abogado. Yo sí creo que hay diputados y diputadas conscientes que están velando por el bien común y ojalá que pongan los intereses del país primero para que esta patria que tanto lo necesita tenga mejores derroteros. Hay que hablar, hay que debatir y eso es un principio fundamental de la democracia. Abogado Navas, gracias. Gracias, Ramón. Abogado Aguilar, gracias. A orden. A todos que pasen una feliz noche.